Vamos a extender en este video la noción de derivadas que vimos en una variable a funciones de varias variables. Este paso no es tan sencillo, vamos a ver solo una forma de derivar funciones de varias variables, lo que se conocen como derivadas parciales. Supongamos que tenemos una función z definida desde un conjunto A incluido en R2, en R. Nuestra función está dada por una fórmula de las variables x e y. Y tenemos un punto x0 y 0 de ese dominio de la función. Podemos pensar en construir la función g de x, que va a tener la misma fórmula que f, pero con la segunda variable y0 pensada como constante, como el valor del punto. Entonces ahora lo que tenemos es una función de una variable en x a la que sabemos derivar. Le podemos calcular su derivada y después evaluar cuánto vale en x0. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos z, que su fórmula es x cuadrado por y más y, y entonces pensamos la función g de x como la fórmula de z, pero donde la segunda coordenada va a ser y0. Nos queda expresada como x cuadrado por y0 más y0. Y vemos entonces que la variable que nos queda es x, y podemos derivar respecto de x, y vamos a obtener como resultado 2x por y0. Y entonces ahora evaluamos en x0, y nos queda que entonces esta derivada es 2x0 por y0. Esta derivada que se obtiene se conoce como la derivada parcial de f respecto de x. Y se utilizan estas notaciones. La primera es derivada f respecto de x, indica acá cuál es la variable respecto de la que estamos derivando, en x0 y 0, que es el valor del punto donde queremos calcular. Y una que es la más usual, por lo breve, es indicar como subíndice al nombre de la función la variable respecto de la que se deriva. Obviamente de la misma manera que procedimos acá, lo podemos hacer ahora pensando que es x la que se mantiene constante e y la que queda variable, y calcular ahora la derivada, lo que sería la derivada respecto de y. En nuestro ejemplo nos quedaría que h de y es x0 al cuadrado por y más y. Cuando calculamos la derivada respecto de y, esto es constante para nosotros, así que va a quedar x0 al cuadrado más 1, y cuando lo evaluemos en y0, sigue quedando lo mismo porque esta función derivada quedó como una constante. Y entonces lo que tenemos en este caso es lo que se va a llamar la derivada parcial de f respecto de y. Vamos a ver con otro ejemplo. Supongamos que queremos calcular ahora las derivadas parciales de estas dos funciones. Comencemos por la que tiene como fórmula respecto de las variables x e y, x por logaritmo de y más x cubo. Y lo que queremos es calcular la derivada de f respecto de x. Cuando miramos nuestra fórmula tiene dos términos, y en los dos términos tenemos nuestra variable x. La derivada de una suma es la suma de derivadas, o sea que tenemos que derivar este primer término, donde la variable es x, y para nosotros esta expresión de acá es una constante, es como si fuera un número. Entonces la derivada va a ser la derivada de x, que es 1, por la constante. Y en el segundo término vamos a tener más la derivada de x cubo, que va a ser 3x cuadrado. Y ahí nos quedó la derivada parcial. Ahora tenemos que calcular la derivada respecto de y. Y en este caso, nuestra función sigue teniendo los dos términos, pero ahora la variable y la tenemos solo en este factor. O sea, para nosotros esto es constante y esto también es una constante. Entonces, si derivamos respecto de y, vamos a tener
la constante por la derivada de la función con variable y, que va a ser 1 sobre i, más, y esto como es constante, su derivada va a ser 0. Y entonces tenemos lo que sería la derivada parcial respecto de i. Vamos con nuestra segunda función. Cuando vamos a calcular la derivada respecto de x está en la base. Para nosotros este exponente de acá es un número, es constante, como si tuviéramos 3, 2, 4. Entonces derivar respecto de x es bajar el exponente y restarle 1 al exponente que tenía. Con lo cual nuestra derivada parcial nos va a quedar de esta manera. Ahora, cuando vamos a derivar respecto de i, el exponente es variable, lo que ahora pasa a ser constante es la base y el exponente variable. Esto es como si tuviéramos 2 a la i, 3 a la i. Entonces la derivada va a ser la misma función por el logaritmo natural de la base. O sea, me va a quedar x a la i por el logaritmo natural de la base. También podemos pensar en esto de las derivadas parciales, en derivadas parciales sucesivas, porque cuando nosotros tenemos la función, podemos calcular la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Estas van a ser unas nuevas funciones de dos variables, x e y, a las cuales podemos derivar respecto de x y derivar respecto de y, lo mismo con la derivada parcial respecto de y, la podemos derivar respecto de x y derivar respecto de y así sucesivamente, siguiendo a cada nueva función que obtenemos, calculando la derivada parcial respecto de las dos variables.